Fabiona. A ver, ¿qué hacemos? Bien, vamos a seguir pasando. Si se han dado cuenta, casi lo que hemos visto en la parte de cátedra, en cuanto a resonancia, es todo bastante resumido. ¿Ya? Explicando, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo obtenemos la imagen, ¿no es cierto? Cómo se ponderan, eh, a través de, ¿no es cierto?, espineco, tubo espineco, pero en forma muy sencilla, ¿ya? Y ya vimos técnicas de inversión recovery, ¿no es cierto?, que son un método de inversión, ¿ya? Y que se basa generalmente, ¿no es cierto?, en lo que es la relajación de los tejidos, tanto en T1 como en T2. Bien, vamos a seguir viendo un método de, vamos a compartir pantalla, apagar el video un poquito. No estoy conectado. Ya, vamos a empezar a grabar al tío, si no me olvido. Bien. Grabo los dos computadores porque, por si acaso, tengo todas mis cosas guardadas en dobles pendrive, dobles discos, una locura, pero un alumno que tenía muchos años atrás, Juan Campos, ya tiene como años recibido. Él me enseñó un poco de computación y cosas por el estilo, armar computadores. Y me dijo, profe, tiene que tener doble, siempre tiene que tener doble disco, doble, toda su información en doble. Y así me crió así, pues, entonces me formó de esa forma. Yo tengo todas mis cosas en doble discos duros, todo doble. Por si acaso, esta tecnología, ¿no es cierto? Computador llega a fallar un computador, entonces vamos a compartir pantalla, ya tienes respaldado toda tu información, ¿no es cierto? Toda tu información respaldada. Bien, en esta clase, ¿no es cierto?, vamos a ver todos también de la pantalla, sí, todo lo que se refiere a técnicas de saturación, ¿ya? Eh, la forma de saturar. Nosotros, ¿no es cierto?, la señal que nosotros obtenemos de los tejidos es la señal del hidrógeno, ¿ya? Tanto del agua, ¿no es cierto?, como de la grasa. Esa es la señal que nosotros obtenemos en resonancia magnética, ¿ya? Y dentro del grupo, ¿no es cierto?, de la grasa, ¿no es cierto?, el grupo miteno, o carboxilo, quiero decir, que tiene una gran cantidad de hidrógeno, esa es la señal que obtenemos de la grasa. Y del agua, ¿no es cierto?, del OH, ¿ya? Que es mucho más abundante en el cuerpo propiamente tal. Bueno, lo otro, ¿no es cierto?, es con respecto al agua, cómo se encuentra, ¿no es cierto?, en el aspecto bioquímico más que nada, ¿no es cierto? Vamos a encontrar agua que es libre, ¿no es cierto?, y agua que es ligada, ¿ya? En, propiamente tal, como agua libre, ¿ya? Y su señal va a ser diferente en el agua libre, ¿no es cierto?, que su forma molecular que tiene, ¿no es cierto?, es mucho más amplia en cuanto a la relajación, y que se basa, ¿no es cierto?, la relajación, especialmente en T1, en la entrega, ¿no es cierto?, hacia un medio. La entrega, ¿no es cierto?, de su energía a un medio, que vendría a ser, ¿no es cierto?, lo que es la relajación longitudinal. Y la coherencia, ¿no es cierto?, que tienen los espines, ¿no es cierto?, al estar relacionados unos con otros, en la cual ese es con respecto a lo que es la relajación T2, ¿ya? Y dentro de esa relajación T2, ¿no es cierto?, está incluido, ¿no es cierto?, que es la coherencia, ¿no es cierto?, que tienen los espines para desfasarse, y también incluido lo que es la inhomogeneidad del campo magnético, ¿ya? Que es con respecto a la susceptibilidad magnética, en la cual el T2 estrella, ¿no es cierto?, el T2 gradiente está presente en esa relajación. Dentro del agua, a nivel celular, ¿no es cierto?, en el boxe propiamente tal, tenemos agua que es extracelular y agua intracelular, ¿ya? En el agua intracelular vamos a decir que es un agua libre, o sea, extracelular, y vamos a tener, ¿no es cierto?,
agua intracelular, que va a ser un agua que está ligada, es a nivel del boxe, probablemente a nivel celular. Y después tenemos otras señales, que es el agua que está compacta, ¿no es cierto?, en los ciertos tejidos como el colágeno, o la fibra de colágeno, o los ligamentos, que también hay hidrógeno, ¿no es cierto?, que están más compactos. Y también vamos a tener, ¿no es cierto?, hidrógenos que están en capas de hidratación, ¿ya? En este caso el cartílago. Entonces nosotros tenemos la señal del hidrógeno en todos esos ambientes, ¿ya? Y la grasa siempre está presente, ¿ya? Siempre está presente en la señal que nosotros tenemos. Y en ciertas patologías, ya en caso de reparación, siempre la grasa está presente. Bien, entonces hay unas técnicas que se llaman técnicas de saturación, ¿ya? Que ya nosotros vimos una que usted ya la conoce, ¿no es cierto? Que es el famoso inversión recovery, ¿ya? Que es un método, es una técnica, pero al mismo tiempo se le dice como secuencia, ¿ya? Que es STIR. Y STIR, ¿no es cierto?, se basa, ¿no es cierto?, en un vector longitudinal, que es un vector de lectura, que es un tiempo inverso, ¿ya? Ese tiempo de inversión va a ir de acuerdo, ¿no es cierto?, va a ir de acuerdo a la intensidad del campo magnético. Entonces la pregunta que le hago a ustedes es, ¿qué pasa si yo aumento el campo magnético? O sea, aumento el campo magnético de 1,5, lo aumento a 3 telas. ¿Qué pasa con ese tiempo de inversión en estos métodos de inversión recovery que ya los vimos? Lo estamos recordando más que nada para entrar, que esto es como una técnica de saturación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo aumento el campo magnético? Aumento a 3 telas. ¿Qué pasa con ese tiempo de inversión que ocupamos, ¿no es cierto?, en esta técnica que es STIR, que anula, ¿no es cierto?, la señal de la grasa y aumenta la sensibilidad del agua, ¿no es cierto?, en la cual el agua que está libre, más que nada, y al mismo tiempo el agua que está ligada, aumenta su señal. ¿Alguien me podrá responder? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe, ¿podría repetir? Ya, Se cortó justo cuando estaba preguntando, que no ya. estoy muy bueno en la señal. Una de las técnicas de saturación que se basa, ¿no es cierto?, en la relajación de los tejidos, ¿ya? En la señal que emiten los tejidos en su relajación, especialmente la curva T1, es el Short Time Inversion Recovery, que es inversión y recuperación, ¿ya? Que se activa. Y utiliza, ¿no es cierto?, un vector longitudinal, ¿no es cierto?, que es un tiempo de inversión. Nosotros, para suprimir la señal de la grasa, usamos un tiempo de inversión corto, ¿ya? Y depende, ¿no?, y depende del campo magnético en el cual está sometido, en este caso, el box, o el cuerpo humano, ¿no es cierto? O la grasa, mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con ese tiempo de inversión si yo lo someto a un campo magnético mayor? ¿Cómo va a ser el tiempo de inversión de la grasa? Se supone que a un campo magnético de 1,5, ¿no es cierto?, yo anulo la señal de la grasa a 150 milisegundos con ese tiempo de inversión, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, cómo está conformado, que es así, ¿se acuerdan? En este caso, basado en una secuencia Spineco, para hacerlo más simple. La secuencia Spineco generalmente es la que se ocupa, ¿no es cierto?, para utilizar el método de inversión recovery. Ay, disculpe, muchas disculpe. Sí, sí, mi amor. Sí. Ya, disculpen. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ese tiempo de inversión? Si vamos a utilizar el mismo tiempo de inversión de 150 milisegundos, si yo aumento el campo magnético a 3 telas.
¿Qué pasa con el T1, con la relajación longitudinal? Si yo aumento el campo magnético, Debería aumentar, se alarga, ¿no es cierto? La longitudinal se alarga, ya, porque son relacionadas en forma directa, así que si yo en aumento usted, forma, le aumento tiempo. exacta, se alarga la longitudinal, ¿no es cierto? O sea, la magnetización se alarga. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo de inversión? Va a ser el mismo 150 milisegundos si yo... También se debería alargar. Exactamente, o sea, el tiempo de inversión va variando de acuerdo, ¿no es cierto?, al campo magnético. O sea, yo no puedo utilizar un tiempo de inversión de 150 milisegundos, sino tengo que aumentar el tiempo, que es alrededor de 250 milisegundos en un campo de 3 teslas. Entonces aumenta. Y lo otro que yo no le había dicho, ¿no es cierto?, era que también que el tiempo de inversión, a medida que yo lo aumente, ¿no es cierto?, la imagen que tenemos de la grasa, ¿no es cierto?, en cuanto a monocromática, ¿no es cierto?, la señal que vamos teniendo monocromática de la grasa, con un tiempo de inversión mayor, la señal es hiperintensa, ¿ya? Con el tiempo, estamos hablando el tiempo de inversión que nosotros utilizamos en la técnica de inversión recovery, ¿ya? Es hiperintensa, pero yo a medida que voy disminuyendo el tiempo de inversión, ¿no es cierto?, y lo llevo a 150 milisegundos, la intensidad de la grasa va disminuyendo, ¿ya? Va disminuyendo. Y la imagen nosotros monocromática que van formando, ¿no es cierto?, de la señal de la grasa. Entonces, con un tiempo de inversión de 150 milisegundos, yo invierto, ¿no es cierto?, o tau también se llama, hago, ¿no es cierto?, que en su curva, vamos a ir a la curva, ¿no es cierto?, de la grasa, cuando pasa por un punto cero nulo, que es la transversal, ¿no es cierto? Generalmente todo este fenómeno hay que explicarlo de esta forma con gráficos, ya para que más o menos entienda lo que pasa, porque esto viene de estos estudios, ¿no es cierto?, tanto del spin y todas esas cosas, viene de la mecánica cuántica. Pero para llevarlo a gráficos, ¿no es cierto?, y a vectores, se utilizan ejes de coordenadas, más o menos que entienda. Entonces, con ese pulso nosotros invertimos todos los tejidos o todos los espines. ¿Se fijan? Entonces, cuando ya comienza el proceso de relajación, cuando uno deja de enviar el pulso de radiofrecuencia, comienza un proceso de relajación. Y la grasa, ¿no es cierto?, al pasar por un punto, que es un tiempo de inversión de 150 milisegundos, yo le había dicho a usted que no tengo señal ahí, en su recuperación. No tengo señal de la grasa, y anulo la señal de la grasa. El único problema, ¿no es cierto?, es TIR. ¿Ah? A pesar que se puede utilizar con bastante amplios, y no depende de la homogeneidad del campo magnético, ¿ya? Eso es lo que tiene STIR, ¿no es cierto? No depende de la homogeneidad del campo magnético, pero sí depende de la intensidad del campo magnético, eso sí, ¿ya? Pero no depende de la homogeneidad, o sea, el campo magnético puede estar, ¿no es cierto?, no homogéneo y STIR va a funcionar igual, porque es una técnica, es un método, y la relajación de los tejidos en su curva T1. Entonces, cuando llega a un punto nulo, que es el punto cero o punto null point que le llama, la grasa no tiene señal, ¿ya? Pero sí los demás tejidos, ¿no es cierto?, que logran, ¿no es cierto?, que tienen más tiempo, se demora mucho más tiempo en relajarse, como el agua, ¿no es cierto?, o tejidos que están ligados, como el edema, ¿ya?, que tienen tiempo de relajación diferente, eso sí. Y acá yo le explicaba que una manera de entender por qué no tiene señal, porque justo en este punto, cuando yo, en ese punto cero, yo mando la secuencia lectora, que es esta, ¿ya? 90-180, y acá estoy haciendo la ponderación, ¿se fija? 90-180. Entonces, cuando la grasa llega a ese punto nulo, no tengo señal, porque simplemente no tiene longitudinal, porque no se ha recuperado cuando yo mando la secuencia lectora. Pero todos los otros tejidos que sobrepasaron el eje cero tienen longitudinal. Y al tener longitudinal, ¿no sé, tengo, ¿no es cierto?, puedo yo mandarlo nuevamente a la transversal y obtener una señal con la secuencia lectora. Y así se vamos ponderando y obtenemos un eco. Claro que esta secuencia yo le había explicado que es mucho más larga, porque ya el tiempo de repetición, ¿no es cierto?, ocupa un tiempo de inversión, entonces la adquisición se alarga un poco el tiempo, ¿ya? Y el TR ya no es de un pulso de iniciación, ¿no es cierto?, como es la secuencia Spineco, a otro pulso de iniciación, sino es de un pulso de inversión de 180
a otro pulso de inversión de 180. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, vamos obteniendo un eco de acuerdo a esta técnica, que es inversión recovery, ¿ya? Y se basa, ¿no es cierto?, en la relajación de los tejidos en su curva T1. El único problema que tiene STIR que anula la señal de todo lo que se parece a la grasa. Por ser un hematoma subagudo, más o menos tiene en su punto nulo, ¿no es cierto?, cuando pasa como 80 milisegundos, 90 milisegundos en su tiempo, ¿ya? De T1, en su relajación T1, tiene un tiempo más o menos de 90 milisegundos. Entonces, es muy cercano a los 150 milisegundos. Entonces, lo que pasa es que STIR anula todas las señales que se parezcan a la grasa. Y el hematoma subagudo, ¿no es cierto?, que es sangre, ¿ya? En su estado de, no de óximo hemoglobina, ¿no es cierto?, sino al estado de ya de sexo hemoglobina, en ese estado, a los 4 días, 5 días, ese yo lo puedo anular, ¿ya? Porque es muy parecido muy parecida a al tiempo de inversión que tiene la grasa. Son muy cercanos. Los otros, o sea, todos los que tengan un T1, ¿no es cierto?, corto, ¿ya? La grasa tiene un T1 corto. Y el hematoma subagudo también tiene un T1 corto, pero me estoy basando, ¿no es cierto?, en lo que es la relajación longitudinal, ¿ya? Otro elemento, ¿no es cierto?, que también con esta técnica yo lo puedo saturar, ¿no es cierto?, son los depósitos de pigmentos, como ser la melamina, o el magnesio, o el cobre, que también tiene un T1 corto. Entonces, también es su tiempo, ¿no es cierto?, es muy cercano a los 150 milisegundos. Entonces también lo puedo anular. Anulo la señal de esos pigmentos, la melamina, ¿ya? Los otros elementos también, o sea, compuestos que también pueden ser los de tipo mucoide, ¿ya? El mucus. El mucus generalmente tiene su tubeo es corto, ¿ya? Entonces, cuando yo hago STIR, anulo la señal del mucus, porque su tubeo es corto, muy parecido a la grasa. Todo por eso cuando digo que el STIR elimina todos los tejidos que tengan muy parecido a la grasa. Y el mucus, como su tubeo es corto, también anulo la señal del mucus. En el caso de las cavidades perinasales, ¿no es cierto?, en que haya un mucus ahí, que esté presente, ¿ya? Y todas las sustancias que tengan de tipo de proteína o proteínáceas, ¿ya?, que también tienen un T1 corto. Entonces, por eso es importante que esté, ¿no es cierto?, claro, anula la grasa, pero anula todos los tejidos que tienen T1 corto, como el mucus. El mucus, de acuerdo, ¿no es cierto?, su señal, a medida que va aumentando la cantidad de proteínas, ¿no es cierto?, sustancias proteíneicas en el tiempo, ¿no es cierto?, va cambiando de señal, va cambiando de señal, ¿ya? Algunas veces uno lo puede ver en T1 corto, no ve la señal, pero en T2 sí lo ve. Algunas veces da señal en T1 y da señal en T2. Es que quiere decir que el mucus ha aumentado su cantidad de proteína, porque en T1 no debiera dar señal, porque tiene un T1 corto. Disculpe, tiene un T1 largo, ¿ya? Pero a medida, disculpen, estoy explicando mal. El mucus tiene un T1 corto, cuando tiene pocas sustancias o depósitos de proteináceos. Pero a medida que empieza a aumentar en el tiempo, a aumentar la cantidad de proteína en ese mucus, su T1 se alarga. Entonces da señal en T1 como en T2, ¿ya? Volvemos dando señal en T1 y entonces algunas veces cuando veo una imagen en el cerebro y ve que una imagen a nivel de cavidad perinasal está dando señal en T1, es porque ese T1 se acortó. Porque obviamente el muco, ¿no es cierto?, depende de la cantidad de proteínas que tenga, va a ser su señal. Generalmente su T1 es corto, pero a medida que aumenta la cantidad de proteínas, su T1 se alarga, ¿ya? Ese es el problema de este tipo, que anula todo lo que es muy parecido a la grasa, como pigmento, ¿no es cierto? La hemorragia en su estado de subagudo lo anula. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, hay otra forma de saturar la grasa
Bien, me estoy adelantando un poquito en cuanto está a esto. ¿Alguna duda con respecto a STIR? Ocupa un tiempo de inversión, ¿no es cierto?, para anular la señal de la grasa y todo lo que se parece a la grasa. Y no depende del campo magnético. O sea, disculpen, no depende de la homogeneidad del campo magnético, pero sí depende del campo magnético en cuanto a su tiempo de inversión, que se alarga a medida que yo aumente el campo magnético. Bien, acá tenemos una imagen, ¿no es cierto?, que es una imagen de cerebro que está potenciado o ponderado, o sea, utilizando el método de Steele. ¿Se fijan? Entonces anula la señal de la grasa, no así la señal de los líquidos, y vemos, ¿no es cierto?, que en la sustancia aquí está dando señal, producto que es agua que está ligada o está en capas de hidratación. ¿Se fijan? Pero anula la señal de la grasa. Vestir en cerebro. Vemos muy bien, ¿no es cierto?, la sustancia blanca, que su señal está anulada ahí, no el líquido cefalorraquídeo. 20 Muy horas. bien, ¿se fijan? Los surcos, las circunvalaciones, dando señales del líquido, y ayúdenme acá, el globo ocular, que tiene bastante líquido. Pero el cono ocular, ¿no es cierto?, que tiene bastante grasita, está anulada la señal de la grasa. Entonces, me permite, ¿no es cierto?, a mí anular la señal de la grasa, especialmente, ¿no es cierto?, la parte de muslo, ¿se fijan? Lo que es la parte musculoesquelética, ¿ya? Anula la señal de la grasa en examen musculoesquelético, ¿no es cierto? Se fijan, anula ahí la señal, ¿no es cierto?, del hueso cancelar, ¿no es cierto? El hueso cancelar es el trabeculado de la médula ósea. Y la cortical, ¿no es cierto?, del hueso, en este caso el fémur, se fijan, no tiene señal, ausencia de señal. La grasita, totalmente anulada, y los músculos, ¿no es cierto?, dando un poco de señal, producto que no está compuesto solamente de, tiene hidrógeno ahí que están dando señal, que están en capa de hidratación, o sea, que están ligados. Baja la señal, ¿se fijan? Nos permite usar FOD grandes, ¿se fijan? Y determinar el tipo de tumor, ¿no es cierto?, que podemos visualizar. ¿Se fijan? Esto puede ser un tumor o un hematoma. Anula la señal de la grasa, ¿se fijan? Y me permite ver diferenciación de los otros tejidos. ¿Están viendo mi aplicación? ¿Sí? ¿Aló? Sí, profe, Ah, sí se ve. me asusto porque de repente veo que tengo que mirar el otro computador, que no miro el otro computador. Bien, entonces anulo la señal de la grasa y me permite, ¿no es cierto?, visualizar hematomas, en este caso. ¿Se fijan? Y el líquido dando bastante señal. Y al mismo tiempo es bastante homogénea la saturación de Steele. ¿Se fijan? Bastante homogénea, porque no depende de la inhomogeneidad del campo magnético. ¿Ya? O sea, no depende de la homogenización del campo magnético. Y me permite usar FOD bastante amplios. Fíjense, me permite FOD bastante amplios. ¿Se fijan? Tengo toda la grasa. El único problema que le decía yo que anula, ¿no es cierto?, otro tipo de señal de la grasa que tiene un sudono corto. ¿Se fijan? Entonces a mí me permite ver en la médula ósea, ¿no es cierto?, que hay ciertas patologías que no son normales. ¿Se fijan? Cuál el líquido está dando bastante señal ahí, en un proceso, ¿no es cierto?, en la médula ósea. El músculo es una señal media o intermedia, y se fijan, porque como contiene grasa, baja un poco la señal ahí. Pero el problema, ¿no es cierto?, que si hay algún elemento que es muy parecido a la grasa, lo va a anular y no lo voy a ver. ¿Ya? Bien. Eso es STIR. Antes de pasar a la parte, ¿no es cierto?, que son las técnicas de saturación
que se basa en las frecuencias precisionales del agua y de la grasa, ¿ya? Porque en eso se basa la otra técnica de saturación que es FACSAT o SPIR, que se basa en las frecuencias precisionales del agua y de la grasa, ¿ya? El chiming no tiene traducción al español, no tiene traducción, ¿ya? Pero nosotros lo asociamos a lo que es la homogeneidad del campo magnético, ¿ya? Aquí el campo magnético tiene que ser lo más homogéneo posible, ¿ya? Y hay un chiming, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta era para ustedes, ¿qué es el chiming? ¿Ya? Ya les dije ya que no tiene traducción al español, pero lo asociamos a lo que es la homogeneidad del campo magnético, ¿ya? En un campo magnético, ¿no es cierto?, en el cual el chiming está pasivo, ahí se fijan, las líneas de fuerza del campo magnético no son, digamos, lineales, sino son medias tortuosas, cuando el campo magnético no es homogéneo. Y el campo magnético nosotros necesitamos que sea lo más homogéneo posible. ¿Por qué se saltó? A ver, voy a seguir avanzando, me faltó... Ah, ya, perfecto. Bien, entonces el campo magnético debe ser lo más homogéneo posible. La homogeneidad del campo magnético, se lo voy a explicar en forma resumida, ¿no es cierto? Se ve con un volumen, ¿no es cierto?, con un diámetro de volumen esférico, ¿ya? La homogeneidad del campo magnético, cuando los equipos los venden, ¿no es cierto?, se basa, ¿no es cierto?, en un volumen esférico que se llama diámetro de volumen esférico, ¿ya? Y generalmente un volumen esférico, ¿no es cierto?, en este caso, de 50 centímetros, la homogeneidad del campo magnético se mide en partes por millón, ¿ya? Si yo esta pelotita la divido en 1.000.000 de partes por millón, ¿no es cierto?, la homogeneidad del campo magnético tiene que ser alrededor de entre 4 a 6 partes por millón, para que sea lo más homogéneo posible. No es homogéneo 100%, ¿ya? Pero esa es la única, de acuerdo al diámetro de volumen esférico, ¿no es cierto?, que se mide la homogeneidad del campo magnético, es a través de esta esfera. Si yo la divido en una parte, en 1.000.000 de partes, de 4 a 6 partes por millón, tiene que ser homogéneo. Entonces los equipos cuando los venden, ¿no es cierto?, que dice la homogeneidad del campo magnético es de 4 a 6 partes por millón, pero no es el 100%. ¿Se dan cuenta? Entonces si yo mido la homogeneidad del campo de los imanes. En el caso del Symphony, el imán es muy malo. Yo siempre voy a decir que el Symphony, el imán es malo. No tiene una homogeneidad muy buena. ¿Ya? Después salió el Concerto, y ahí mejoraron un poco la homogeneidad del campo magnético. Entonces nosotros vemos, ¿no es cierto?, que las líneas de fuerza en un campo magnético son líneas que no son tortuosas y son líneas bastante continuas. ¿Se fijan? En cuanto a entonces yo sé que ahí el campo magnético es lo más homogéneo posible. Bueno, están las partes, ¿no es cierto?, del imán propiamente. Y las líneas, ¿no es cierto?, giran, ¿no es cierto?, alrededor del campo magnético, y tengo una parte que es la parte central, ¿no es cierto?, de las líneas de fuerza, y salen hacia afuera. Ahora, esta curva que está acá, porque tiene elementos, la java de Faraday, ¿no es cierto?, en que hace que las líneas de fuerza se concentren, ¿ya? Se concentren en el campo magnético. Entonces, no van tan hacia afuera, sino la java de Faraday hay unos fierros dulces que permite que las líneas de fuerza del campo magnético uno les permite que converjan más, ¿ya? Por eso aparece una guatita ahí, para que el campo magnético sea lo más homogéneo posible. Bueno, con respecto al chisme, ¿no es cierto?, no tiene traducción al español. Existen existen formas, ¿no es cierto?, de qué es el chisme. Hay un chisme que es el activo,
¿ya? Se divide en uno que es activo y un shimmen que es pasivo. El pasivo, nosotros, ¿no es cierto?, es cuando uno ha instalado el campo magnético. Y esta homogeneidad, de que la línea de fuerza sea lo más continua posible, ¿no es cierto?, y no tan tortuosa, ¿ya? Lo hace el técnico. Y ese shimmen corresponde, ¿no es cierto?, al pasivo. Y eso lo hace el técnico. Cuando instala el equipo y el equipo lo echa a andar, ¿no es cierto?, sube el campo magnético, esto lo maneja el técnico, que es el shimmen pasivo. Pero hay un shimmen que nosotros manejamos que es el activo, que es este que está acá. ¿Ya? Generalmente cuando hay dentro del shimmen activo hay uno que es automático, ¿ya? Y hay otro que es manual, digamos, ¿no es cierto? O de volumen, nosotros que le llamamos, ¿ya? Entonces hay un shimmen que es automático, que lo hace el equipo propiamente tal, ¿ya? En la cual uno generalmente cuando uno manda una ponderación, ¿no es cierto?, una secuencia en T1 o en T2 o en DP, lo que hace el equipo que antes de mandar el pulso de radiofrecuencia, hace un sonido antes. Y ese sonido que hace antes es un pulso de radiofrecuencia que manda para homogenizar el campo magnético. El campo magnético entre cada paciente, ya sea un paciente macizo, un paciente normal, un paciente delgado, un niño, la homogeneidad del campo magnético varía, porque son estructuras, ¿no es cierto?, diferentes, va variando. Entonces, cada vez que uno comienza, ¿no es cierto?, un examen, lo que hace el equipo es adecuarse, por eso es importante el peso, ¿no es cierto?, del paciente, adecuarse al volumen que tiene dentro del túnel, ¿ya? Entonces, esto lo hace en forma automática. Y después hay un shimmen que le llamamos, ¿no es cierto?, que es volumen, en lo cual es la forma, ¿no es cierto?, de homogeneizar el campo magnético de acuerdo yo, la zona que estoy estudiando, que se llama volumen. Bien, acá hay una plataforma, si se fijan, la están viendo bien, no sé si se ven borrosos los números, es de la Philips, ¿ya? Es de la Philips porque la Philips, la plataforma de la Philips, no es como la plataforma de la Siemens, ¿no es cierto?, que te limita muchas cosas, ¿ya? La Philips, uno a la secuencia le puede hacer un montón de cambios. Tiene un montón de cosas acá, ¿se fijan? Y le puede hacer un montón de cambios, ¿ya? La geometría, ¿no es cierto?, el contraste, bueno, poner filtros de movimiento, tiene más cosas así, hacer un postproceso, eh, eh, permite, ¿no es cierto?, cambiar bastante dentro de una secuencia. Y acá está, ¿no es cierto?, la plataforma del Survey, ¿no es cierto?, son los Scout, que es la fila más bonita en cuanto a, no pone Scout, sino Survey, ¿se fijan? Entonces ahí están las potenciaciones o las ponderaciones que se están en Spire, ¿se fijan? T2 Dry, que es un T2 pesado, ¿se fijan? Entonces esa es las siglas que van teniendo la secuencia. Bueno, pero no vamos a eso, si me interesa acá lo que usamos en cuanto al chip. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un FOB en la cual nosotros estamos adquiriendo en este caso los cortes axiales. ¿Se fijan? Esto es el FOB que yo voy a utilizar, ¿ya? Entonces acá tengo el shimming para homogeneizarlo. Está, que puede ser automático o puede ser en volumen, que es como, digamos, hacerlo como en forma manual, ¿ya? En la cual está activado, ¿no es cierto?, auto o no, cuando yo cambio esta zona de acá. Entonces, cuando hace un shimmen en volumen, que generalmente el equipo lo hace de forma automática, si uno no se mete en esta parte, ¿ya? Pero uno lo puede manejar, y es el shimmen volumen o volumen. Eso, que está ahí. Lo puedo manejar, ¿ya? Y acá está un poquito más agrandado, ¿se fijan? En el cual yo lo puedo conectar o desconectar. Y al conectarlo, ¿no es cierto?,
al conectarlo, esta parte va todo con lo que es saturación. La procede ahí, transferencia de magnetización, SPIR. Bien, pero me interesa la parte de acá, que es el chip. ¿Ya? Yo conecto el volumen y si fijan, aparece en la zona que yo estoy haciendo, o el FOT que estoy haciendo los cortes axiales, aparece, no sé si en sus computadores lo están viendo, un cuadradito ahí, ¿no es cierto?, que está en color naranja, ¿ya? En la cual se fijan que activé el volumen del chime, entonces eso me permite a mí homogenizar, ¿no es cierto?, yo hacer el chime en forma manual. Entonces lo voy agrandando, de acuerdo al FOT que estoy utilizando, se fijan. Y cuando yo mande la secuencia, la ponderación, ¿no es cierto?, me va a indicar, aparece un cuadrito en la cual me indica la frecuencia central en la cual estoy utilizando, y yo lo que hago es alinearlo nomás, y me aparece que yo estoy homogeneizando. Siempre cuando uno utiliza este cuadrito, que es el volumen, o el volumen, siempre hay que tratar, ¿no es cierto?, que lo menos de aire posible, ¿ya? Lo menos de aire posible, dentro de lo que se pueda, ¿ya? Para que esta zona de acá aparezca lo más homogéneo posible de los cortes axiales. Para lograr, ¿no es cierto?, en estos cortes, que sea lo más homogéneo posible todas las imágenes que yo voy a obtener en un corte axial. Y esto lo maneja uno en forma manual, porque uno lo mueve con el cursor y lo alinea. Y tratar, ¿no es cierto?, el menos aire posible. No lo dejé, ¿no es cierto?, al FOT completo, ¿se fijan? Que lo podría haber hecho. Pero tengo aire acá y también tengo aire acá. Entonces traté de dejarlo lo más central posible, ¿se fijan? Uno trata de dejar más central posible, con el menos aire posible, para que la imagen sea lo más homogénea posible. O sea, homogeneizar el campo magnético, homogeneizar, ¿no es cierto?, este FOB que estoy utilizando, estos cortes axiales, que sean lo más homogéneo posible cuando yo adquiera la imagen. No sé si tienen alguna duda con respecto al manejo, ¿no es cierto?, que es el shimming. No tiene traducción al español, pero nosotros lo relacionamos con la homogeneidad del campo magnético. Se puede hacer en forma automática, que lo hace el equipo propiamente tal, o utilizando volumen. Y uno se introduce en esta parte y lo conecta. Y lo hace en forma manual. Profe, ¿Sí? ¿Alguna duda con con respecto a eso esto? mismo, ¿qué es lo que es más recomendable o o qué es lo que define que uno lo haga de forma automática o manual? Generalmente, ¿no es cierto?, va a depender de la zona que estemos estudiando, más que nada. Generalmente yo el volumen lo ocupo más en la parte musculoesquelética, ¿ya? Lo ocupo casi en la parte musculoesquelética. El problema es que la plataforma de Philips te permite muchas cosas. En cambio, la Siemens está hecho de tal forma que generalmente el shimming, ¿no es cierto?, sea generalmente casi la mayoría de las secuencias o casi la mayoría de las ponderaciones o estudios que se hacen sea en forma automática. Está tal hecha, ¿no es cierto?, la ingeniería de los alemanes, en cuanto al equipo Siemens, está tal hecha que haya cero error. Cero error. Entonces, si uno habla de los equipos, nosotros estamos trabajando con equipos con una tecnología de hace. El equipo de nosotros, el equipo que trabajo, es del 2007. ¿Qué edad tenían ustedes en el 2007? ¿12 años? Yo ¿3? 27. Ya, está bien. Los demás chicos, no sé, ¿te dan cuenta? O sea, estoy en la tecnología tanto bueno, los softwares han ido mejorando un poco, porque eso es lo que tienen los equipos de resonancia, o sea, que el software se puede ir mejorando dependiendo, ¿no es cierto?, de la capacidad de los computadores, pero tiene un cierto límite.
Y las actualizaciones, en cambio a 5, ¿no es cierto?, para un equipo Symfony, están ahí nomás, pues ya no se actualizaron más. Porque ya salió el concerto, salió el Avanto, salió equipos mucho más modernos que actualmente. Es otra tecnología, es otra totalmente. El otro día estaba viendo uno en el Philly, ¿no es cierto? Estaba viendo los equipos Philly nuevos que hay, una preciosura. Son una preciosura. Son equipos que inclusive si ustedes se meten a googlear ahí, buscan Philly, dice sin helio, campos magnéticos sin helio, o sea, cuesta imaginarse, ¿no es cierto?, realizar la superconducción sin helio, porque yo necesito enfriar, ¿no es cierto?, el conductor para que me lo lleve, ¿no es cierto?, a 4.5 Kelvin y producir la superconducción y producir este campo magnético tan grande que es. Entonces, sin helio, no me, la fila no te permite ir más allá, porque te explica nomás que el equipo es sin helio, pero tiene helio, ocupa muy poquito helio, en ciertos sectores. Esos equipos imanes modernos, ay, me acuerdo, el equipo es el anfibio, el nombre, ya, acuerdo el nombre del equipo. Ocupan helio en ciertos sectores nomás del campo magnético. Inclusive no ocupan los 1000 litros, 500 litros de helio, que los equipos ocupan 500 litros, 1000 litros, quiero decir, de helio. No ocupan los 1000 litros, ocupan alrededor de como 250 litros de helio. Entonces, pero lo tienen ciertas partes nomás del imán. La tecnología es totalmente diferente. Entonces, por eso les decía yo que actualmente la Siemens, bueno, y tanto la Philips, ¿no es cierto?, ha mejorado en cuanto a la homogenización del campo magnético. Inclusive la homogenización del campo magnético ha llegado a que el diámetro esférico del túnel sea de 75 centímetros, porque el que tenemos nosotros es de 60 centímetros, 55. O sea, inclusive ha mejorado, porque cuando uno aumenta el diámetro esférico del túnel, la homogeneidad del campo magnético se pierde. Entonces han ido aumentando, de diámetros ahora de 70 centímetros de diámetro esférico y túnel mucho más amplio. Bien. La Siemens te permite a ti, que es más reservada en cuanto al manejo de la plataforma y a cambiar ciertas cosas en cuanto a utilizar, ¿no es cierto?, las secuencias. Entonces te limita muchas cosas. En cambio, la Philips a ti te permite cambiar varios factores. Ya, por eso tiene esta plataforma tan bonita que uno puede ir cambiando, que ustedes quizás el gap, ahí está el gap, ¿se fijan? La distancia entre los cortes del gap, 3,5, lo tiene harto, encuentro que esto es demasiado. 3,5, un porcentaje de 3,5, o sea que quiere decir que hay 3 milímetros que no está leyendo el equipo. ¿Ya? Bien, uno lo puede hacer en forma manual o automática, pero el Siemens tiene generalmente la mayoría de sus secuencias las tiene casi automáticas, entonces no es tan necesario utilizar el volumen. Yo generalmente el volumen lo ocupo en rodilla o la parte músculo esquelético, ¿ya? Más que nada eso, en tobillo por ser, de muñeca, todo lo que es músculo esquelético ocupo lo que es volumen. Trato de restringir un poco. Pero generalmente este volumen se ocupa por ser acá en la columna cervical, el equipo lo tiene en forma automática. Pero uno para reducir, ¿no es cierto?, que la homogeneidad no interfiera tanto el aire acá, reduce como el FOD es demasiado grande acá, se fija, uno reduce un poquito para que se homogenice más el campo magnético y obtenga una buena señal de los tejidos en este sector, más que eso. Mientras el campo magnético sea lo más homogéneo, la imagen va a ser mucho mejor en cuanto a su resolución temporal y su resolución espacial. Bien, ¿alguna duda con respecto a eso, jóvenes? A la homogenización en cuanto al Chiming. Acuérdense que no tiene traducción al español, sino lo... Bien. Otro método, ¿sí? ¿El chiming se aplicaría en la planificación o en el, Claro, o en cuando el tú postproceso? planificas, no, se ocupa cuando se lee, ¿no es cierto? Cuando tú estás
ponderando durante la ponderación, durante el proceso del pulso de radiofrecuencia, y mediante tú estés ponderando. Si estás ponderando entre uno, lo puedes hacer en forma automática y el equipo lo que hace es que antes de mandar el pulso de radiofrecuencia hace un chiming. Suena el equipo. Disculpen el sonido. Ya homogenizó y recién lanza la secuencia. Y ese es automático. Ahora ese en forma automática, pero también lo puedes hacer en forma manual, como lo hacemos acá. Lo mismo, tú planificas los cortes y colocas el volumen del chiming. Lo que quieres es homogenizar, que lo bastante homogenizado posible. Lo mismo hace el equipo, lanza la secuencia, homogeniza y te avisa que está usando el volumen, porque te hace elegir la frecuencia central. Te manda un gráfico en la cual te manda cuál es la frecuencia central que tú estás utilizando. Y tú lo que haces es confirmar esa frecuencia para que sea lo más homogéneo posible. Acuérdense que no estamos hablando, nosotros tenemos la imagen de señales. Y esas señales van a depender de la frecuencia que tengan los espines. ¿Ya? Los que estén más cercanos a la frecuencia central, ¿no es cierto? Vamos a obtener señal. Y a medida que yo me aleje de la frecuencia central, los espines, ¿no es cierto?, van a estar con una frecuencia mucho menor. Por eso es un rango, es un ancho de banda. Los que están fuera de ese ancho de banda que yo estoy eligiendo, no voy a tener señal. Pero sí voy a tener señal de los espines que yo estoy determinando con el corte, ¿no es cierto?, o la lonja, ¿no es cierto?, determinando el ancho de banda que quiero obtener. ¿Ya? Que lo vimos en la clase, en las primeras clases, que yo elijo el corte, y lo elijo a través de un ancho de banda. Más 143, menos 143 Hz. Y ese es el sector que yo estoy obteniendo. Los espines que están fuera de ese ancho de banda, no voy a tener señal, que están fuera de la frecuencia central. Bien. El otro método, ¿no es cierto?, es SPIR, ¿ya? O FACSAT, que se basa, ¿no es cierto?, en las frecuencias precisionales de la grasa y del agua, porque nosotros la señal que tenemos resonancia la obtenemos de la grasa y del agua. Entonces nosotros necesitamos saturar la grasa en algunos procesos patológicos que siempre interfiere la grasa o es molesta en cuanto a la obtención de la imagen. SPIR o FACSAT. FACSAT, ¿no es cierto?, es Siemens, y SPIR es Philips, pero es el mismo método que se basa en las frecuencias precisionales de la grasa, que se llama, ¿no es cierto?, el SPIR, presaturación espectral por inversión recovery. No confundir, ¿ya? Saturación o presaturación de los tejidos, ¿no es cierto?, en forma espectral, porque va a la frecuencia de la grasa, porque se basa en las frecuencias precisionales de la grasa y del agua. Entonces, por eso espectral, por eso se llaman secuencias espectrales, o técnica de saturación, ¿no es cierto?, de la grasa con secuencias espectrales. Esas son las siglas en inglés: espectral, presaturación, inversión, recovery, inversión, recuperación, porque también ocupa un pulso de 180, de inversión. Ocupa un pulso de inversión de 180, pero este pulso de presaturación va generalmente a la frecuencia de la grasa. Va a la frecuencia de la grasa, más que nada. ¿Y nosotros sabemos la frecuencia de la grasa? La pregunta que le hago a ustedes, jóvenes: ¿sabemos la frecuencia de la grasa? ¿Cómo podemos saber cuál es la frecuencia del voxel, ¿no es cierto?, que está expuesto, del tejido que está expuesto a un campo magnético? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿puede repetir? Por favor. ¿Me escuchan bien o me escuchan recortado o estoy No, yo modulando mal? estoy comprando la señal, profe. Me cae a cada rato el... Ya. Así que a veces Ay, escucho eso, por eso le tengo que preguntar cuando hace alguna pregunta. ya. Los demás jóvenes, niños, Rocío, María Ignacia, Romina, ¿me escuchan bien? La pregunta es: ¿yo sé la frecuencia de la grasa?
¿Cuál es la frecuencia de la grasa? La puedo saber. ¿Cómo la puedo saber? A través de qué herramienta matemática puedo saber qué frecuencia, ¿no es cierto?, está la grasa dentro de un campo magnético. Ya, por favor, que sea un poco Debería más. poderse saber con las mismas ecuaciones que usa el computador, los algoritmos. Eso deberían ser capaces de calcular porque necesitan esos datos. Ya, perfecto. ¿Pero qué herramienta utilizamos para saber cuál es la frecuencia de la grasa? ¿Cómo que herramienta, profe? ¿A qué se refiere con eso? Cuando yo someto un spin, ¿no es cierto? Yo sé que el spin está a cierta frecuencia. ¿Y cómo sé ¿Sí? que ese spin está a esa cierta frecuencia? ¿A través de qué? ¿De qué herramienta matemática? Yubixa, José, Ahí me Daisy, pilló. No sé a qué se refiere. Gonzalo. Derivado. No, Integral, no, no, digo. no, no, no. No, no va por ese lado. Ah, ya. Porque esas son herramientas matemáticas. No son... A ver, ¿cómo explicarme mejor? ¿A través de qué vuelvo a decir herramienta? Em, ¿Cómo yo puedo, ¿no es cierto?, saber, ¿no es cierto?, eh, dentro de un campo magnético de 1.5 Tesla, ¿a qué frecuencia está el spin? Eso sería con la función en Profe, ese Ah, caso. ¿ah? ¿qué es la ecuación del Armor? Eso. Nosotros conocemos la ecuación del arma. Pues. Nosotros sabemos la ecuación del arma, a mí me permite saber la precisión pues, de todos los spines a través de la ecuación del arma. Y la ecuación Solo del que la arma es una pregunta era cuál es constante. la ecuación y habría sido como mucha pista, por eso. Por eso le decía herramienta matemática. ¿Me entiendes? Claro, Profe, ecuación. entonces, Ya. Expresión matemática, profe, y ahí Pues habría expresión, bueno, también, expresión matemática, expresión ya. matemática, y ahí uno habría tenido claro que era Eh, la ecuación del árbol. sí, por eso herramienta le puse matemática. Y le decía, ¿qué ecuación usted me da? Ya, la ecuación del arma. Pero era cosa que usted pensaran un poco a través de cómo yo sé que los spins están a tal frecuencia, a través de la porque cada elemento, ¿no es cierto? Cada sustancia que está dentro del voxel, cada elemento, ¿no es cierto?, que compone el organismo, todas tienen una constante giromagnética, ¿no es cierto? Todos los elementos tienen constante giromagnética diferente, entonces conocemos la constante giromagnética de la grasa, la constante giromagnética del agua. Entonces yo sé a cuánto precesa, ¿no es cierto?, la grasa en un campo magnético determinado. A través de la entonces, por eso a mí me permite, ¿no es cierto?, mandar un pulso de 180, ¿no es cierto?, que es un pulso de presaturación, pero a la frecuencia, ¿no es cierto?, de la grasa, que es de alrededor de 210 Hz, 220 Hz, más o menos, ¿ya? Entonces este monito nosotros ya lo conocemos, ¿no es cierto? Nos damos un pulso de radiofrecuencia, ¿no es cierto?, en la cual ya el campo, el tejido ya está magnetizado, y al estar magnetizado, ¿no es cierto?, en su longitudinal, al mandar un pulso de radiofrecuencia, hago que el tejido, ¿no es cierto?, cambie de posición los espines, ¿no es cierto?, a cambiarle, entregamos energía y esa energía, ¿no es cierto?, el espine, tanto los tejidos en sus tiempos de relajación T1 y T2, ¿no es cierto?, dependiendo si entrega, ¿no es cierto?, energía al medio, que es la relajación longitudinal, y que es la coherencia, ¿no es cierto?, de los espines, ¿no es cierto?, que es la relajación en T2, nos permite a nosotros obtener una señal, y esa señal mandarla, ¿no es cierto?, formar un contraste. Entonces esta técnica secuencia FACSAT, ¿no es cierto?, o SPIN, que es un pulso de presaturación, ¿no es cierto?, a nosotros nos permite, ¿no es cierto?, saturar la grasa, mediante este mismo método, ¿no es cierto?, con secuencia Spin-Echo o turbo-Spin-Echo o con gradiente eco, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite esta saturación? Como va la precesión a las frecuencias precessionales, ¿no es cierto?, entre el agua y la grasa, ¿ya? Nos permite, ¿no es cierto?, saturar en diferentes ponderaciones.
saturar en densidad protónica, saturar, ¿no es cierto?, en la relajación de los tejidos en T1 y saturar, ¿no es cierto?, los tejidos en su relajación T2. SPIR, FACSAT es lo mismo, ¿ya? Porque va a la frecuencia preciosional de la grasa. Claro, usted dice, oh, parecido, ¿no es cierto? Dentro siempre la supresión de la grasa, ¿no es cierto?, siempre se demuestra con gráficos, ¿ya? Dentro de la mecánica cuántica, ¿no es cierto? Se demuestra de esta forma, para, más o menos, para entender cuál es el proceso, porque cuesta entender muchas cosas dentro de la física cuántica, ¿ya? Porque yo lo había dicho nosotros, que todo nosotros es tangible, todo lo nosotros que nosotros vemos es tangible a través de la vista, de lo que observamos. Pero realmente se han puesto a pensar realmente que si nosotros lo que observamos es la realidad o no. Me estoy poniendo otra cosa, ya, vamos, ya, disculpen, me voy por otro lado. ¿Se ha puesto a pensar en eso, no? Si lo vemos desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Va a ser más entretenida la clase, le hago esa pregunta. ¿Todo lo que observamos es la realidad? Según la mecánica cuántica, es una de las realidades. Bien, según la Bueno, mecánica. observarla la hacemos real en nuestra realidad. Pero en otra realidad, al no ser observada, se genera de nuevo. Entonces, yo creo que ni los cuánticos entienden la mecánica cuántica. Ay, todo ese, bueno, los físicos cuánticos, ¿no es cierto?, andan buscando el Big Bang, ¿no? Andan buscando el punto de alta energía, y dice que el punto de alta energía está dentro del átomo, ¿no es cierto? Está entre la primera capa del primer electrón, en el caso de una capa de un átomo de hidrógeno, ¿no es cierto?, entre el espacio que hay entre el átomo, el núcleo del átomo y el electrón, ahí está el punto de más alta energía. ¿Alguien escuchado eso, no? En un átomo de hidrógeno. Que ahí está la respuesta, ¿no es cierto?, a todo del campo unificado en cuanto a la Había mecánica escuchado de eso cuántica. de la ecuación del todo, pero de que estaban buscando ese punto en particular, no, pero sí he escuchado eso de En que ese buscan la gas, ecuación del todo, la que explique toda la realidad. todo era exactamente. Le dan un nombre a esa ecuación, Eh, pero no lo recuerdo. ¿No? sí. Yo solo no, realmente cuando empezamos con las clases no quise hablar de esto, pero el átomo de hidrógeno, ¿sí?, tiene un núcleo y tiene un solo electrón en su prueba. Entonces, pero si uno lo ve realmente dentro de la mecánica cuántica, dice que tengo el átomo, ¿no es cierto? Y realmente no sabemos cuál es la distancia que hay, ¿no es cierto? Pero se dice, ¿no es cierto?, que realmente el espacio vacío que hay entre el núcleo del átomo del hidrógeno y el electrón son alrededor de, si yo estoy acá en mi casa, de aquí hasta el 37 kilómetros allá, está el electrón. Esa es la distancia, según la mecánica cuántica. Usted está loco el profe, pero es así. Lean sobre la mecánica física cuántica, es bonito. Es el espacio que hay, o sea, el electrón está como a 37.000 kilómetros desde el núcleo propiamente tal, el átomo. No sé, pero es para pensar, ¿no? Bien, ya sigamos con esta clase. ¿Habían escuchado eso tampoco, no? ¿Alguien que le guste la física? ¿No? ¿Niños? Me estoy yendo a otro lado. Ya, bien. Si se fijan, ¿no es cierto?, lo que es la secuencia, cómo satura, ¿no es cierto?, la grasa de acuerdo a la frecuencia selectiva, se fija que es una frecuencia selectiva de un pulso de supresión, ¿no es cierto?, a la grasa propiamente tal, que es un pulso todo poroso, que es un pulso 180. ¿Ya? Pero mándale. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, la secuencia lectora, que es la ponderación, si es turboespineco, espineco o gradiente eco. ¿Ya? Eso nos permite las FACSAT o SPIR, que uno puede saturar la grasa, ¿no es cierto?,
con turospin eco, con fastspin eco, ¿no es cierto?, con gradiente eco, saturar tanto en DP, T1 y T2. Eso nos permite. ¿Ya? Bien. Y viene la secuencia lectora 90-180 y obtenemos un eco. Entonces, la secuencia propiamente tal también se alarga un poco, porque ya tiene un pulso, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo, ya tiene un pulso de 180. Y nosotros habíamos dicho que la secuencia, ¿no es cierto?, el TR es un pulso de iniciación a otro pulso de iniciación de 90, ¿ya? Y que después viene un pulso, y el eco es el pulso de iniciación hasta que yo obtengo el eco, es el tiempo de eco y tiempo de repetición. Entonces nosotros tenemos esta imagen, con este pulso que va dirigido, ¿no es cierto?, a lo que es propiamente la frecuencia selectiva de la grasa. ¿Se fijan? Tenemos esta imagen en la cual tenemos totalmente saturado lo que es la grasa, ¿ya? Pero los líquidos, ¿no es cierto?, dando señal, y algunos hidrógenos que pueden estar ligados también, ¿no es cierto?, dando un poco de señal. ¿Se fijan? En el caso del hígado, el vaso, los riñones, ¿ya? Los nucleopulposos ahí, dando señal, y la médula ósea, ¿no es cierto?, saturada, ¿ya? Pero el líquido dando bastante señal. Y la grasa, que es la grasa intraabdominal, ¿no es cierto?, y la grasa subcutánea, saturada, a través de este pulso que va dirigido a la frecuencia precsional de la grasa, que es un pulso de 180, un pulso selectivo. Esto es un poquito de física para explicar, voy a aumentar eso. Un poco de física más que nada para entender, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que dentro de un campo magnético se ve en una escala relativa la diferencia de precesión entre un volumen, o sea, quiero decir, entre la grasa y el agua, ¿no es cierto? Sus diferencias precisionales, ¿no es cierto?, es de 3 partes por millón, 3.3 partes por millón, ¿ya? Esa es la diferencia precisional entre la grasa y el agua, ¿ya? Lo que quiere decir que los espines que están, de acuerdo a esta escala relativa, que los espines que están en el agua precesan más rápido que los espines que están en la grasa, o procesan más lento. Más lento. ¿Cuál es lo del agua? Sí. ¿Cuál le procesan más rápido? Ah, no, la pregunta no fue esa. Esta diferencia de precisional o de frecuencias de 3.3 partes por millón me indica a mí que los espines que están en el agua procesan más rápido o procesan más lento que los espines que están en la grasa. Porque hayamos dicho, ¿no? Porque es importante, esto como parte de la física un poquito chiquitita, ¿no es cierto? En forma más no tan complicada, es porque nosotros tenemos la señal del agua y de la grasa, pues. Tenemos la señal de la grasa y del hidrógeno de la grasa y del agua. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, en la obtención, en el voxel propiamente tal, ¿no es cierto?, el voxel está formado con grasa y agua. Bueno, yo expliqué cuando empezamos la clase, tenemos el agua que está en capas de hidratación, ¿no es cierto?, está en capas de, a nivel celular, ¿ya? El agua. Pero la grasa, ¿no es cierto?, también está ahí, presente en el voxel. Entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que la frecuencia en esta escala relativa, ¿no es cierto?, el agua procesa mucho más rápido que la grasa. Entonces eso a mí me permite, ¿no es cierto?, dentro de un voxel, determinar, ¿no es cierto?, cuál es la frecuencia debido a esta diferencia, ¿no es cierto?, en partes por millón de la frecuencia de la grasa y la frecuencia del agua, ¿no es cierto?, saber a qué frecuencia está la grasa dentro de un voxel mismo. Acuérdense que la grasa y el agua
dentro de un boxer lo comparten. ¿Se fijan? Entonces, sabiendo la frecuencia procesional, me permite a mí, ¿no es cierto?, a través de un shimmer automático o utilizando volumen, ¿no es cierto?, cuando yo mando la frecuencia, mando el pulso radiofrecuencia, mando un pulso de saturación o presaturación a la grasa propiamente tal. ¿Se fijan? A esto. Ya hace que la grasa simplemente no me dé señal. Y la grasa propiamente tal, no los tejidos que se parezcan a la grasa. Por eso FACSAT es importante. ¿Ya? Va solamente a la frecuencia presucional de la grasa dentro de un boxer. Entonces, lo que hace, ¿no es cierto?, más o menos 210 Hz, el pulso de saturación de la grasa, ¿se fijan? Lo que hace, ¿no es cierto?, es un pulso de preparación o de saturación. Realmente lo que hace acá, que todos los tejidos los manda al lado negativo de la longitudinal, al MZ, menos MZ. ¿Se fijan? Entonces, cuando empieza la recuperación, la grasa cuando pasa por este punto, y como es un pulso que va dirigido solamente a la frecuencia procesional de la grasa, simplemente no va a tener longitudinal tampoco, pero va dirigido solamente, va dirigido ese pulso a esa frecuencia, que es un pulso de presaturación del tejido propiamente tal, pero satura todo el tejido, eso sí, ¿ya? Pero va a la frecuencia dirigida a la grasa. Y hace, ¿no es cierto?, que cuando yo mando la secuencia lectora, los demás tejidos ya están en su recuperación y ya tienen longitudinal. Entonces eso me permite, ¿no es cierto?, saturar en DP, saturar en T1, en T2 y con gradientes magnéticas también. FACSAT. Y es lo mismo, ¿se fijan? El mismo esquema. Siempre mostramos lo más fácil del esquema, como obtengo la imagen, como obtengo el eco, ya con una secuencia Spinnaker que es la básica. Entonces acá la diferencia cambia, ¿no es cierto?, que ya hay un pulso de presaturación o de preparación del tejido. Pero no hay un tiempo en inversión para que no se confundan con STIR, porque la secuencia lectora viene al tiro. Entonces ya el tiempo de repetición no es entre un pulso de presaturación a otro, sino simplemente este pulso participa en que satura la grasa, satura todo lo que son tejidos grasosos, a la frecuencia de la grasa, nada más. Es un pulso de 180 que hace que la frecuencia de la grasa, que la grasa no me dé señal, nada más. Pero ahí viene la secuencia lectora. Entonces, acá el tiempo de repetición, ¿no es cierto?, es de un pulso de iniciación a otro pulso 180. Y después comienza también presaturación, pulso 180, dirigido a la frecuencia de la grasa, y comienza el tiro, ¿no es cierto?, la secuencia lectora, que es la ponderación, que puede ser de P, T1 o T2. 90 a 180, dependiendo, ¿no es cierto?, del tiempo de eco y dependiendo del tiempo de repetición, yo cómo voy a ponderar, ¿ya? Gradientes, lo vamos a ver en la próxima clase. Otra forma de ponderar con gradientes magnéticas, tiene otra forma. Acá utilizamos un pulso índice 90 y un pulso 180. ¿Ya? Bien, y nos permite esto. ¿Se fijan? Obtener imágenes, ¿no es cierto?, un T2, en la cual hay zonas que no visualizamos muy bien, ¿no es cierto?, en la cual, por ser a nivel del, trágalo ahí, veo una zona que está hipodensa ahí, ¿ya?, que no está dando señal. Vemos los líquidos en la parte articular, que es la polea astragalina, ahí, ¿se fijan? No muy bien, digamos, ¿ya? Pero si nosotros saturamos la grasa, tanto de la médula ósea como de las partes blandas y propiamente del tejido, nos permite visualizar cosas que no estaba viendo en el T2, ni siquiera lo estaba viendo en el T1 quizás. Yo saturo la grasa, ¿no es cierto?, todo lo que es grasa, y aparece, ¿no es cierto?, que hay bastante edema, los líquidos aparecen con bastante ICT2, turboespineco, ¿no es cierto?, más SPIR, ¿ya? Generalmente estas saturaciones, ¿no es cierto?, de FACSAT se ocupan con turboespineco, pero son mucho más rápidas. Ya demostramos, ¿no es cierto?, que la turboespineco es mucho más rápida para la obtención y el tiempo de adquisición de la imagen. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que en el T2 veíamos esta zona hipodensa,
o sea, que estaba dando señal, se fija, hipointensa, creo, hipotensa de escala, hipointensa, y realmente acá nos demuestran que hay un edema en la parte del astrágalo, ¿se fijan? En lo que es la articulación calcáneo-astragalina ahí. Hay un edema. Y edema, ¿no es cierto?, bastante líquido en la articulación propiamente tal. Por eso es importante, ¿no es cierto? Y se utiliza generalmente mucho en la parte musculoesquelética. Bien. Una potenciación de músculo esquelético, ¿no es cierto? Que algunos niños de laboratorio que yo estoy atrasado. Algunos niños de laboratorio ya con Camila ya vieron parte de músculo esquelético, incluso ya vieron casos de músculo esquelético, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que yo le hago, ¿qué ponderación, los que son del grupo de Camila más que nada, qué ponderación es esa que está ahí? Es un corte saquital de rodilla, ¿no es cierto? ¿Aló? No estoy desconectado. ¿Qué ponderación es, jóvenes? Grasa señal, líquido en negro. Ir, no creo. ¿Mm? Ah, Seguro no es. No. Ay, no sé quiénes son del grupo de Camila. ¿Qué ponderación es? En la parte musculoesquelética, ¿no es cierto? Aparte de la señal que obtenemos tanto del líquido, ¿no es cierto? O de la grasa o del agua ligada, se suman otras imágenes, otra extensión, o sea, quiero decir, no, ay, disculpen, no es otra forma, sino nosotros obtenemos, ¿no es cierto?, la señal de otros tejidos, ¿ya? Entonces acá se suma, ¿no es cierto?, la señal, lo que es la parte muscular, señal, ¿no es cierto?, de otros tejidos, aparte del agua ligada, ¿no es cierto?, el agua del tejido graso, ¿no es cierto?, del hueso cancelar, o sea, del hueso del trabeculado óseo, ¿ya? De la cortical del hueso, de los tendones, ¿ya? De las fibras de tipo colágena, como los tendones, ¿se fijan? El cartílago, la imagen señal, ¿no es cierto?, de la cortical del hueso cancelar. Entonces, acá también está presente lo que es la susceptibilidad magnética, ¿ya? También tenemos señal de usted. Y también que algunas veces en la parte musculoesquelética, producto, ¿no es cierto?, estas fibras colágenas que forman, ¿no es cierto?, especialmente los tendones, que tienen hidrógeno, ¿no es cierto?, pero no están dando señal, hay ausencia de señal por la cantidad de la densidad protónica mucho menor, ¿no es cierto? Está la otra parte también que se suma la señal que obtenemos de la parte musculoesquelética, que es la anisotropía, anisotropía de las macromoléculas, producto de las fibras de tipo colágenas, ¿ya? La anisotropía, fenómeno de anisotropía de las moléculas, de determinadas macromoléculas producto de las fibras colágenas. Eso es lo que da, ¿no es cierto? Después lo vamos a ver cuando veamos el asunto del ángulo mágico. La anisotropía de ciertas moléculas. Bien, no me dijeron qué potentación era esta. Jóvenes. ¿Aló? Acá estamos, profe, pero no lo puedo identificar. Sí, por favor, porque hablo yo y de repente me veo con mis voladas y empiezo a hablar de otras cosas para entretenerme. No, sí estoy entretenido, pero me entretiene esto. ¿Qué ponderación es la que está acá?
Después vamos a ver sobre la anisotropía, ¿no es cierto? Especialmente lo que es la susceptibilidad magnética y depende de muchas veces de la señal acá que está metido el teor gradiente, ¿se fijan? Es bonita la anisotropía que se produce acá, especialmente en la parte musculoesquelética. Y eso va a depender de la secuencia que tienen tiempo de eco corto y forman lo que se llama el artefacto del ángulo mágico. Lo voy a explicar acá rápidamente, después lo vamos a ver nuevamente, que me gusta explicar el ángulo mágico. La anisotropía, ¿no es cierto?, quiere decir que no es algo que no es, de los tejidos, la anisotropía de los tejidos, especialmente de las fibras colágeno o los tendones, ¿no es cierto? Es porque, fíjense una cosa, cuando uno somete al campo magnético, algo que no es, digamos, no isotrópico, ¿ya? Generalmente la anisotropía es algo que no es no isotópico. Lo que quiere decir que tiende a generar, ¿no es cierto?, la anisotropía a nivel anisotropía, a nivel de la resonancia magnética, quiere decir que aumenta la señal, especialmente los tejidos que están potenciados en T2 o que están potenciados con tiempo de repetición alto. Entonces, resulta que está el campo magnético, se lo voy a explicar así, se fijan, este es el eje del campo magnético, ¿ya? Y ese ángulo especialmente se produce por su susceptibilidad magnética, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que el T2, especialmente las secuencias que tienen tiempo de repetición alto, pero tienen tiempo de eco corto, como en el DP, porque tiene un tiempo de repetición alto, pero tiene un tiempo de eco corto, se produce ese ángulo mágico, especialmente en los ligamentos, ¿ya? En los ligamentos o fibras de tipo colágena. Entonces, este es el eje del campo magnético, ¿se fijan? Este es el eje del campo magnético. Si este tendón, especialmente el tendón rotuliano, ¿ya? Se expresa mucho, el T2 se ve una señal de aumento, especialmente de aumento de señal. Aumento de señal, ¿no es cierto? Cuando uno hace un DP, este es un DP faxat. Cuando uno hace DP, entonces aumenta la señal ahí de ese tendón. Y ese tendón se produce lo que es el ángulo mágico. Acuérdense que los espines en el eje del campo magnético está a cuánto, de acuerdo a la mecánica cuántica, dice que la inclinación del spin en su movimiento, ¿no es cierto?, en su frecuencia de precesión, ¿qué ángulo tiene? Porque el spin, ¿no es cierto?, en el campo magnético tiene un movimiento de precesión tanto en forma paralela, ¿no es cierto?, cuando se magnetiza el voxel, en forma paralela y antiparalela. Tiene una inclinación de precesión, como un trompo, y empieza su movimiento de precesión, ¿no es cierto? Y su movimiento de precesión tiene un ángulo en el eje, este es el eje del campo magnético, ¿ya? Profe, se lo pusieron ahí en el chat. Ay, el chat no lo tengo abierto, déjame, lo pusieron en el chat, ya, chat. 54.7. Ya, ¿no es cierto? Que es el ángulo de Ernst. Entonces, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, especialmente los elementos de tipo, especialmente la parte musculoesquelética, ¿ya? Si yo tengo este eje acá, y se supone que los espines están en una precesión, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo de la mecánica cuántica, dice que el ángulo de Ernst, ¿no es cierto?, es de 54 punto y tanto, 54.3 de angulación. Si dentro del eje del campo magnético, ¿no es cierto?, este tendón, por ser el tendón rotuliano, tiene una angulación muy parecida a 55 o 53 grados con respecto al eje del campo magnético, se produce el artefacto de ángulo mágico en la cual el tendón va a estar dando bastante señal. Pero esto sucede con secuencias como DP que tienen un tiempo de eco corto. Entonces aumenta la señal. Entonces, chuta, en DP, ¿no es cierto?, está dando bastante señal. Chuta. Entonces, ¿qué hace uno en ese caso? La única alternativa que tiene, ¿no es cierto?, porque acá el T2 no me está dando la lesión, si hubiera la lesión ahí, se está brillando justo el tendón, producto que esta angulación que tiene la fibra colágeno con respecto al ángulo, al eje
longitudinal del campo magnético está en un ángulo de 55 grados. ¿Se fija? Ese es el ángulo mágico o el artefacto ángulo mágico. Es la inclinación del ligamento con respecto al eje del campo magnético. O sea, está el ángulo muy parecido a la frecuencia precisional de los espines. Esto es de acuerdo a lo que explica la mecánica cuántica, ¿ya? Entonces se produce y ahí hay que hacer, se hace el DP y está dando señal y tiene la duda, simplemente se hace un T2, que este es un T2 FACSAT. ¿Se fija? Este es un DP FACSAT, se hace un T2 FACSAT. Entonces, si el T2 FACSAT me está dando señal, ¿por qué el T2 FACSAT? Porque el T2 tiene un tiempo de eco sumamente alto, 80 milisegundos. En cambio, DP tiene 20 milisegundos. Pero, para que no suceda el problema del ángulo mágico, generalmente en la parte musculoesquelética lo que hacemos nosotros, o lo hacen los tecnólogos que trabajan en resonancia, es arreglar la secuencia de P, o se llama secuencia mejorada de densidad protónica. Lo que quiere decir que en vez de usar un tiempo de eco de 20 milisegundos, como un tiempo de eco de 45 milisegundos. Y así evito la anisotropía producto de estas fibras 21 colágenas. horas. ¿Ya? Entonces ocupo un DP que tiene un tiempo de eco mucho más alto. Entonces así evito un poco, por eso se llama, cuando vayan a ustedes a su internado y vean un DP que tiene 45 milisegundos, ¿no es cierto?, de tiempo de eco, es porque está mejorado. Y un tiempo de repetición alrededor de 3000. Entonces es un DP mejorado, se llama, pero para la parte musculoesquelética. No es un DP normal, que en la cual nosotros la densidad protónica es 2000 milisegundos y alrededor de 15 o 20 milisegundos. En cambio, se utiliza un DP FACSAT especialmente, 45 milisegundos y alrededor de 2800, 2700 milisegundos de tiempo de repetición. Y así evitamos, ¿no es cierto?, el ángulo. Pero eso va dependiendo, ¿no es cierto?, como que este tendón con el eje longitudinal del campo magnético, porque se asemeja mucho al ángulo que tiene la frecuencia precisional. Entonces da una imagen de T2. Eso es la anisotropía de las macromoléculas, especialmente de las fibras colágenas. Aumenta la señal ahí, en T2. Bien, ahí tenemos un DP FACSAT, ¿no es cierto?, la cual a mí me permite, ¿no es cierto?, eliminar la señal de la grasa, especialmente de la grasa. Y esto es una rodilla, ¿no es cierto?, que tiene bastante líquido a nivel del cuádriceps, ahí se fijan, y a nivel de la rótula. ¿Ya? Y no vemos ninguna imagen, ¿no es cierto?, que nos pueda estar llamando. Bueno, el tendón, ¿no es cierto?, rotuliano dando un poquito de señal en la parte por fuera, ¿no es cierto?, el cuerpo de OFA, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, como tenemos hidrógeno en capa de hidratación, que en este caso el cartílago, se ve con una señal leve, y se fijan el cartílago del cóndilo, en la cual el T2 nosotros no lo vemos. Vemos la hueso cortical, ¿no es cierto?, pero no vemos el cartílago. Pero en cambio de P podemos visualizar el cartílago ahí, ¿se fijan? Dando señal en la imagen de P. Bueno, el músculo, ¿no es cierto?, se ve oscurito, ¿se fijan? Y bastante homogénea la imagen, lo quiere decir que el campo magnético de este equipo, en el cual se obtuvo esta imagen, es bastante homogéneo porque claramente FACSAT tiene problemas que hacia los extremos, ¿no es cierto? La saturación, si el chímen no es bueno del equipo, no satura simplemente. Bien. ¿Qué ponderación es esta que está acá? Quiero que vean esa. ¿Ya? Ay, me equivoqué acá. Ya. Disculpen. Esto es un T2 FACSAT. ¿Ya? No es DP. Es un T2 FACSAT. ¿Ya? Fíjense, ¿por qué es un T2 FACSAT? Porque baja la señal de la médula ósea, baja mucho. Baja la señal del músculo. Claro, está saturada la grasa, un T2 FACSAT. ¿Ya? Estoy tonteando, disculpen, me volé. Este es un T2 y este es un T2 FACSAT. ¿Se fijan? Ahora me di cuenta porque estoy viendo la otra secuencia. Viene la otra imagen. Este es un T2 FACSAT. Y la imagen, ¿no es cierto?, de la señal del hueso, trabeculado óseo,
o del hueso cancelar, producto de la homogeneidad o de la susceptibilidad magnética, hace que la señal baje demasiado. Pero saturó la grasa. Pero fíjense el DP. DP es una DP, ¿no es cierto? La señal del líquido no es tan intensa porque ve unidad de volumen de protones, ¿ya? Y este es un DP FACSAT. ¿Se fijan? Por eso se ocupa mucho en la parte musculoesquelética, porque el DP FACSAT, ¿no es cierto?, me permite ver al mismo tiempo como ve unidades de protones por volumen, no me cancela la señal del hueso, ¿se fijan? Ese es el problema de T2. Y tampoco me cancela la señal es una señal más, tengo más señal de los diferentes tejidos. Entonces puedo hacer una diferenciación, especialmente en la parte muscular, ¿se fijan? Y los tendones. Se visualiza muy bien. En cambio el T2 FACSAT oscurece mucho la imagen porque resalta mucho el líquido, lo que quiere decir que resalta mucho T2. ¿Se fijan? Pero no veo bien buena diferenciación de los tejidos dentro de la gama de grises, de las señales de los diferentes tejidos. En cambio DP, FACSAT sí me lo permite. Por eso DP, FACSAT se ocupa mucho en la parte músculo-esquelética, pero este es un DP mejorado, un DP más tirado a T2, producto que tiene un tiempo de repetición más alto y un tiempo de eco más alto para evitar la anisotropía, ¿no es cierto?, que ya le acabo de explicar, del ángulo mágico de las fibras colágenas, que es la otra señal, ¿no es cierto?, que nosotros obtenemos, especialmente en la parte musculoesquelética. Bien, a ver, entonces tenemos un DP FACSAT, ¿se fijan? Tengo señales intermedias, ¿no es cierto? Bueno, el líquido sigue dando bastante señal, ¿ya? Entonces saturo la grasa y el líquido aparece, DP FACSAT. Acá, el DP, ¿no es cierto?, normal, el líquido no da mucha señal porque sé que eso es líquido. ¿Se fija? Porque ve unidad de protones, unidad de densidad, por decirlo, densidad de protones. Densidad protónica con FACSAT. Me permite ver, ¿no es cierto?, si hubiera una lesión a nivel del hueso cancelar acá, ¿no es cierto? Cancelar en la trácula ósea. Yo podría visualizarla. No así T2 FACSAT, que se pierde un poco porque baja la señal, se cancela la señal. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, un axial, un DP FACSAT, ¿no es cierto?, que es una rótula, ¿ya? Una rodilla cortaxial, el cual me permite ver muy bien cuál es la cortical, ¿no es cierto?, y cuál es la cartílago, que son hidrógenos, ¿no es cierto?, que están en capas de hidratación. Acá no se produce lo que se llama, ¿no es cierto?, la caída de señal por susceptibilidad magnética, porque el cartílago se alimenta por capas de hidratación, tanto intra e extracelular, ¿se fijan? Entonces veo muy bien el cartílago de PFAXA. Bueno, el ligamento, ¿no es cierto? Y el líquido. Y veo también, ¿no es cierto?, lo que es el trabeculado óseo. Muy bien. En caso de FACSAT, ¿no es cierto? T2 con FACSAT. Anulo la grasa. ¿Se fijan? En cambio, el T2, la grasa me está dando bastante señal. Y si quiero ver si hay alguna lesión en el nervio óptico, a mí me permite, ¿no es cierto?, con la saturación, me permite ver que hay una cierta señal ahí en el nervio óptico, no debería estar dando tanta señal, ¿se fijan? Entonces, por eso es importante saturar la grasa. El STIR no me sirve acá, porque si el STIR lo tiro, saturo, posiblemente esa señal me la haga desaparecer. ¿Se fijan? Entonces, un T2 FACSAT anula toda la grasa, especialmente del cono, ¿no es cierto?, de la órbita, que tiene bastante grasita ahí. Ya con esto terminamos. Me falta todavía. Bien, acá tenemos el abdomen, ¿no es cierto?, consecuencias gradientes magnéticas, un flash o T1, flash es ponderación T1 con gradiente magnética, significa un T1 y un T1 FACSAT. Si se fijan que la homogeneización no es tan buena, ¿no es cierto?, que el foco es mucho más grande, pero esta saturación está bastante buena. Hacia los bordes especialmente no se satura bien. Producto como es
trabaja en la frecuencia central, ¿no es cierto? Generalmente hacia los bordes la saturación no está muy bien, pero satura toda la grasa, ¿no es cierto? Especialmente subcutánea, ¿no es cierto? Y la intraabdominal, ¿se fijan? Y de los músculos. T1 con gradiente magnética, ¿no es cierto? Gradiente eco, T1 con Faxat. En columna, ¿se fijan? Un T1 me satura la grasa, toda la grasa, ¿se fijan? La grasa de la médula ósea y los líquidos, ¿no es cierto? Núcleo pulposo, dando señal porque contiene bastante hidrógeno, ¿no es cierto? A pesar que el hidrógeno en el agua acá está ligado, pero me da señal, ¿se fijan? La grasita ahí, grasita, una grasita, va a depender de la capa de hidratación, ¿no es cierto? O es, porque hacia arriba no la veo, hay una hernia ahí, ¿se fijan? Una inflamación ahí hacia ese nivel. Entonces, el líquido este, no es grasa, porque se supone que la grasa está saturada acá, ¿se fijan? Pero tengo señal ahí para poder que está la grasa peridural, en columna. Tengo un proceso de una herniación. Y cuando inyecto contraste, ¿no es cierto? A mí T1 me permite inyectar contraste con T1 con Faxat. ¿Se fijan? Y se refuerza, ¿no es cierto? Lo que es los vasos ahí. Y me refuerza la misma lesión ahí que estaba ya con líquidos, se refuerza más con contraste. T1 con Faxat, o sea, Faxat con contraste. ¿Se fijan? Eso me permite Faxat. Poder, ¿no es cierto? Inyectar medio contraste para visualizarlo a través de saturación de la grasa. T1 Faxat con contraste. Ya. Vamos a llegar hasta acá nomás, jóvenes, porque estamos pasado la hora, ¿no? Estoy pasando 10 minutos. Bien. ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos? Método Faxat, jóvenes, con las técnicas de saturación, una basada, ¿no es cierto?, en la relajación de los tejidos en su curva T1 a través de un tiempo de inversión, ¿ya? Y la otra, ¿no es cierto?, basada en el método SPIR o Faxat, SPIR porque es de la General Electric, va de la FIT y Faxat en la Siemens, pero es lo mismo. SPIR es otra cosa. También es una forma de saturación. SPIR también es una forma de saturación. Bien, ¿alguna duda con respecto a los métodos o técnicas de saturación basados, ¿no es cierto?, en la frecuencia precisional de la grasa y del agua y basado, ¿no es cierto?, en la relajación en la curva T1 de los tejidos? Profe, yo tengo una consulta. Ícaro, dime. Cuando estaba hablando de STIR, dijo que anulaba todo lo que se pareciera a la grasa, Claro. más bien las cosas que tuvieran T1 corto. Pero cuando Sí, dice T1 corto, ¿a qué se refiere? ¿Al tiempo de repetición? ¿Al tiempo de eco? no, cuando hablo del T1 corto, como la grasa tiene un T1 corto, ¿no es cierto?, se refiere a su constante de tiempo, porque el T1 y el T2, ¿no es cierto?, son constantes de tiempo. Cuando la grasa se dice que tiene un T1 corto y da bastante señal, ¿no es cierto?, porque si tuviera, fíjate una cosa, y que el agua tiene, a ver, vamos a explicarlo. La señal, ¿no es cierto?, la obtenemos de la grasa y el agua, de los hidrógenos que están en la grasa y en el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? La grasa se dice que tiene un T1 corto y su T2 es intermedio o corto, ¿ya? Lo que quiere decir, ¿no es cierto?, y que el agua tiene un T1 largo y un T2 largo, ¿ya?
dos estructuras, ¿no es cierto?, que están dentro del mismo boxe. Entonces, ¿por qué se dice que su T1 es corto de la grasa y su T2 es intermedio o corto? Porque cuando yo lo pondero en T2, cuando yo lo pondero en T1, si la grasa tiene su T1 largo y su T2 largo, no me va a dar señal. ¿Por qué? Porque en su relajación de los tejidos en T1, ¿no es cierto?, la señal que nosotros tenemos de los tejidos en la relajación T1 es la entrega de esa energía absorbida producto del pulso de radiofrecuencia al medio. Por eso se habla de relación spin-red o spin-látex o spin-lattice. Entrega al medio su energía. Y como la grasa, ¿no es cierto?, es un compuesto, sus moléculas, él entrega no energía al medio, sino entrega energía en forma intramolecular, a sus mismas moléculas. Entonces, por eso da mucha señal, porque se relaja, ¿no es cierto?, mucho más rápido que el agua, porque entrega su energía al medio en forma intramolecular. Por eso da mucha señal en T1, entonces su T1 es corto. En cambio el agua, su T1 es largo, porque su pérdida, ¿no es cierto?, de coherencia, ¿no es cierto?, su relajación es más lenta en el tiempo. Por eso yo necesito un tiempo de eco largo para poder, ¿no es cierto?, captar la señal del agua, porque se demora mucho debido a sus moléculas que están, voy a hablar que están más separadas, los espines están más separados, porque tienen un ambiente mucho más amplio para movilizarse, ¿no es cierto? No voy a decir que los espines están chocando unos con otros, pero si vamos a la mecánica cuántica, ¿no es cierto?, los átomos que conforman las estructuras, por ser este computador o la mano, se dice que yo no lo toco realmente. Porque como los átomos tienen una capa electrónica, y la capa electrónica negativo con negativo se repele, se supone que yo no estoy tocando este objeto. Lo dice la mecánica cuántica, ¿ya? Entonces por eso los espines no pueden estar chocando unos con otros, ¿ya? Electrón con electrón se repelen, pues, y si nosotros estamos compuestos de moléculas, estamos compuestos de átomos, los átomos tienen una capa orbital que son los electrones, y los electrones son negativos. Y cada compuesto, ¿no es cierto?, está compuesto por moléculas que tienen átomos. Y los átomos tienen capa electrónica, entonces quiere decir que yo no estoy tocando este computador. La mecánica cuántica lo dice, ¿ya? Entonces resulta que tiene un medio mucho más amplio, entonces el spin, ¿no es cierto?, del agua le cuesta entregar medio. Entonces se basa que esté uno corto, T2 corto, en base a la relajación, dependiendo de la ponderación, a la constante de tiempo que tiene el tejido. Nada más que eso. No sé si me entiende lo que acabo de explicar. Por eso tengo un Sí, T1 profe. corto, ¿ya? En cambio, si yo lo comparo con el agua, su T1 es largo. Porque su T1 es largo porque que los espines, ¿no es cierto?, están más separados. ¿Y a qué le entrego mi energía que yo absorbí? Me cuesta más entregarla. Porque el spin que está allá está alejado como 300.000 kilómetros mucho más allá. No puedo. Por eso en los tejidos que son más compactos, ¿no es cierto?, el hidrógeno, el spin, entrega al medio rápidamente también. ¡Pum! Se suelta. En el caso de la grasita que está en la sustancia blanca, también tiene señal. No tanta señal como la grasa, pero tiene señal, porque entrega, ¿no es cierto?, rápidamente en la relajación, ¿no es cierto?, de los tejidos, en la curva T1. Por eso uno habla de la relajación de los tejidos, y es una constante de tiempo. Por eso se refiere a T1 corto. Por ser el músculo tiene un T1 largo, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene un T1 largo. ¿Y su T2? Sí, por eso su señal es hipointensa en T1. Exactamente, es para que si uno habla de el T1 corto, de acuerdo a su constante de tiempo que tienen los tejidos para relajarse. Y si nosotros, yo no quiero llevar a la tabla, ¿no es cierto?, generalmente el T1, ¿no es cierto?, el T2 es mucho más corto en cuanto a milisegundos que el T1 es mucho más largo.
El T1 es más largo que el T2 corto. Dice, pucha, ¿por qué el milisegundo el T2 es más corto de los tejidos? Sí, pues más corto que el T1, y el T1 más largo, en cuanto a los tiempos de relajación de los tejidos. Bien, ¿más dudas, jóvenes? Profe, disculpe, José, dime. ¿este PPT lo va a enviar? Sí, ahora voy a subir todo. Ya, Tengo que profe, subir gracias. todo. No, tengo que subirlo, ahora tengo tiempo. Además, esta semana de recesión me deja un poco knockout porque me deja un poco más atrasado de lo que estoy con ustedes. Pero todo esto en forma resumida. Generalmente cuando ustedes empiezan a leer libros y algunos conceptos, eh, quizás lo entiendan. Yo sé que algunos están entendiendo bastante bien, pero cuesta entrar en este mundo porque es todo expresado, ¿no es cierto?, explicado desde la mecánica cuántica, pues, sino una cosa, no es un hecho, este fenómeno, ¿no es cierto?, tan tangible así. ¿Cómo yo voy a obtener la señal del protón del hidrógeno? Se podrá pensar, y que es una señal mm, sumamente baja. Claro, tenemos el amplificador de radiofrecuencia, entonces la tecnología hace que el amplificador amplifique la señal que yo estoy obteniendo del protón, tanto del agua y de la grasa. Nada más. Es bonito, espero que les guste un poco. En la prueba parece que estuvieron bastante bien, ¿eh? Tuvieron dudas, no alcanzamos a analizar la prueba, así que cuando lleguemos de este receso podemos analizar la prueba antes de dar la segunda. Pero las pruebas van a ser de este estilo, no son tan complicadas. Solamente en una pregunta que tenemos como la controversia con usted nomás, profe. Ya, la tenemos que ver, pues, cuál es la Ajá. controversia. ¿Ya? Profe, ¿la Bien. vamos a revisar hoy o la vamos a revisar con todo el curso? No habría, bueno, hay 17 conectados nomás. Ahora hay 13 nomás, se fueron 4. No hay que revisarla con todo el curso, con todo el curso. Cuando regresemos después de esta semana de receso, ahí podríamos hacerlo el jueves, rápidamente. No analizar toda la prueba, sino las preguntas que ustedes tienen problema nomás, pues. Generalmente las pruebas son para 1000 veces. No es es la forma de pensar mía, no es una prueba, no es una nota. Tengo que tener algo para medirlo. Profe, va a tener que repetir lo que dijo porque se le pegó y no le escuchamos nada. Si me di cuenta que decía inestable ya. Las pruebas son para aprender. ¿Ahora me escuchan? ¿Ya? Sí. Las pruebas son para aprender. No son pruebas para rajarlo. Disculpe la expresión de la palabra tan fea. Es que esa es la palabra. Eso yo no necesito. Yo necesito saber si ustedes captan algo de lo que yo estoy explicando. Quizá en algún momento no lo explique bien, ¿ya? Porque cuesta, ¿no es cierto?, en la parte de resonancia ubicar las palabras adecuadas y hacerlo más fácil. Porque cuando ustedes leen el Gile, ¿no es cierto?, el Gile explica algunas cosas, pero ya cuando se mete con la física, cuesta, ¿no es cierto?, leerlo y cuesta entender qué está pasando acá, pero todo eso porque está mirado desde el punto de la mecánica cuántica, más que en eso. Y si uno no tiene el pensamiento, o sea, su mente ligado a lo que es tangible propiamente tal, cuesta entenderlo. Y menos estos términos que son medio complicados en resonancia. No son tan complicados, sin cosa acostumbrarse. El que entra al mundo de la resonancia y empieza a hacer, tiene que estar constantemente, leyendo y estudiando, porque los conceptos se olvidan muy rápido. No se quedan rápido en la memoria. Es el único problema. Se quedan los conceptos básicos. Pero es bonito el mundo este. ¿Y será la realidad, no? De lo que estamos viendo, no sé. Profe, La, disculpe, la justo teoría cuando del se cortó, universo Hall. Dígame, disculpa, es Rocío. que no repitió, creo, lo que dijo cuando se cortó. Estaba hablando de la prueba. Las pruebas son para aprender. Ese es mi concepto.
Y siempre lo he dicho, se lo he repetido a todos los cursos que he tenido. Las pruebas son para aprender, no son para, voy a repetir esa palabra tan fea que la están grabando, no son para que les vaya mal. Yo necesito medir si han aprendido o no han aprendido. Y realmente a través de las pruebas que tenemos que analizarlo, uno aprende. Porque yo tengo que explicarle la pregunta, por qué es esa pregunta, ¿no es cierto? Y en qué se basó la pregunta para que ustedes la entendieran. Pero realmente a través de las pruebas uno aprende. Claro, es una medida para saber, ¿no es cierto? Una medida, yo necesito una nota para que ustedes pasen, más que nada, pero del punto de vista mío es que yo necesito que a través de las pruebas aprendan, o a través de los controles aprendan, ¿ya? No se trata de que les vaya mal, sino que les vaya bien. De eso se trata. ¿Me escucharon? Sí, profe. Ya, esa es la idea. Ya, pues nos vemos, ya son las 21:24, nos vemos ¿cuándo? La próxima semana, de esta a la otra. Ya, jóvenes, ¿no más dudas? ¿No? No, profe, Nos chao, vemos gracias. entonces. Ya, chao, jóvenes.